¿Qué tal? Los saludamos en una nueva transmisión de Semana Noticias. Recuerden muy bien, el primer canal digital de Colombia. Y en esta oportunidad hablar con dos expertos en derecho, dos expertos juristas, acerca de una situación que ha causado mucha polémica en el país. Bueno, que cada vez que empieza a sonar, pues genera bastante polémica. Es el asunto de la libertad, de la posible, de la eventual libertad de Luis Alfredo Garavito, conocido con el alias de la Bestia, esta persona que fue condenada por el abuso y asesinato de más de 100 niños en Colombia. Pues la situación es que cada vez en cuando se habla de que podría quedar en libertad. ¿Qué tanta posibilidad existe respecto a esto? Pues justamente vamos a hablar con quienes saben de la materia, o por lo menos pueden explicar realmente qué tan cerca podría estar Garavito y qué tan legal es que él quede en libertad después de esa cantidad de crímenes a los que se le ha condenado. Pues arrancamos saludando, por supuesto, primero al doctor Francisco Bernate y también al doctor Diego Rodríguez. Los dos expertos en derecho nos van a tratar de dilucidar acerca de lo que pueda estar ocurriendo realmente, o qué tanto son conjeturas, qué tanto son chismes, qué tanto es realmente lo legal que existe en todo este asunto. Arrancamos con el doctor Francisco Bernate. Bueno, ¿qué posibilidad es legal o no que Garavito quede en libertad, doctor Bernate? César, lo primero, muchas gracias por esta invitación, un saludo muy especial para usted, para todo el equipo de Semana y por supuesto para todas las personas que van a ver esta transmisión, naturalmente para mi colega, el doctor Diego, un abrazo muy grande y dos cosas. Primero, no tengo nada que ver con el señor Garavito, no lo conozco, lo detesto, lo odio, pienso de la peor forma de él. Segundo, soy padre, tengo a mis hijos, jamás quisiera que algo así les sucediera. Pero tercero, soy una persona que tiene convicciones, soy un demócrata y en este sentido creo en el Estado de Derecho, en el cumplimiento de las leyes. Y pues el señor Garavito se sometió a unas reglas de juego que le dijeron en el año 2000 que lo iban a condenar a 40 años de prisión y que iba a poder acceder a su libertad cuando cumpliera las 3/5 partes de la condena, es decir, 24 años. De manera que las reglas son las reglas y las reglas tienen que aplicarse a los ciudadanos de bien y a los bandidos, sinvergüenzas y asesinos como él. Y en este sentido, el señor Garavito, pues sí, pareciera que ya está próximo a cumplir su deuda con la sociedad y va a quedar en libertad, pero dos observaciones. La primera, queda en una libertad condicional, una libertad sujeta a su buen comportamiento, a que no vaya a incurrir en nuevas agresiones, y el tiempo que falta, es decir, aproximadamente 14, 15 años, se tiene como un periodo de prueba, de manera que si reincide, pues va a volver a la cárcel a cumplir esta condena y a comenzar las demás. Y en segundo lugar, la libertad no está sujeta ni a que el señor repare los perjuicios, ni a la gravedad del hecho. Ayer alguien irresponsablemente dijo eso y puso en peligro la vida de funcionarios del IMPEC al responsabilizarlos por esta libertad, cuando ellos no están haciendo nada diferente a cumplir con su trabajo, y es que cuando sean los requisitos, pues al juez le tienen que solicitar la libertad, no es más que eso. Bueno, ahí hay dos observaciones importantes. La primera es que nuestro segundo invitado es el doctor Diego Gutiérrez. No, yo dije es que Diego Rodríguez, no sé en qué estaba pensando, pero no, es el doctor Diego Gutiérrez. Bueno, la otra observación, usted terminó con eso que me parece muy importante. Doctor Gutiérrez, ¿por qué critican al IMPEC? Porque bueno, dicen, uy, es que el IMPEC está solicitando la libertad. ¿Es verdad? O sea, el IMPEC se la pasa solicitando libertad, luego eso no es función de los defensores o de quien haga sus veces. Bueno, primero un saludo muy especial, César. Muchas gracias por la invitación. Profesor Bernate, un orgullo estar con usted el día de hoy acá. Hay que señalar algo, esto no es un trámite aislado que haga el IMPEC en uno de los procedimientos, no, eso lo hace en todos los procesos, al interior de todos los procesos. Los juzgados piden la información, el IMPEC tiene la obligación de suministrarla. ¿Por qué? Porque simplemente quien está vigilando todo el tiempo el comportamiento de esa persona privada de la libertad es el IMPEC. Entonces, desde esa óptica, no podemos señalar que el IMPEC o se extralimitó o hizo un caso omiso alguna normatividad. No, por el contrario, aplicó todo lo que tenía que hacer en su función. Bueno, ahora, las personas dicen, pero ¿cómo Garavito puede quedar en libertad? ¿De qué manera puede quedar en libertad sabiendo todo lo que cometió? Hay que explicarle a la gente porque pues, las personas se dejan llevar por ese sentimiento de que cómo va a quedar en libertad esta persona con tantas condenas, o bueno, con las condenas que tenga, pero por los hechos tan aberrantes en los que incurrió. ¿Cómo explicarle, doctor Bernate, usted que es un profesor, cómo explicarle a la gente para que lo entienda que pues desafortunadamente o afortunadamente es la ley?
Pues es la ley, son las reglas del juego. El presidente de la República, primero, es quien nos representa a todos los colombianos y se refiere a un ciudadano como una rata asquerosa. Eso no puede ser. Y le dice al país que tranquilos, que él no va a dejar en libertad al señor Garavito. Hay que recordarle que aquí existe la tridivisión de poderes y que el Poder Judicial no es un empleado del señor presidente de la República, que los jueces en Colombia son autónomos y aplican unas leyes, y que aquí se expidió una ley en el año 2000 que decía que el señor Garavito tendría derecho a la libertad en el año 2022, y el señor está preso, cumplió con su tiempo, no hay nada que hacer, se tiene que ir. De lo contrario, y ahí es donde a mí me llama la atención, que lo que pareciera que los colombianos quisieran es entonces una dictadura, que aquí la gente no saliera nunca de la cárcel, que los jueces fueran empleados del presidente y que él nos trata a los ciudadanos como ratas asquerosas. Eso no funciona así. Así funcionan las leyes. Si el señor sale y comete otro delito, pues vuelve a la reclusión. Hoy en día con unas leyes mucho más drásticas. No se le puede aplicar la prisión perpetua, no se le puede dejar preso porque nos parece mal, porque nos cae mal, porque nos parece una rata asquerosa. El señor ya cumplió, y lo que significa una democracia es que aún personas como él, que cometió los delitos tan graves que cometió, pues tengan los mismos derechos que los demás que no hemos cometido jamás un delito, y entre esos la legalidad. El señor ya cumplió con su deuda con la sociedad, pues se tendrá que ir y observar buen comportamiento, y si se porta mal, pues lo volverán a guardar en una cárcel. Pero las reglas son para todos, incluso para los delincuentes y asesinos como él. Doctor Gutiérrez, pero de todas maneras la gente dice, bueno, lo dejan en libertad, ¿qué tal que vuelva y cometa un delito? Listo, puede ser que el IMPEC tenga esa obligación de vigilar, de que cumpla con esa libertad condicional, pero pues todos sabemos acá que esas condiciones muchas veces no se cumplen, es decir, no se cumple esa vigilancia. Señalar que el derecho penal se tiene que encargar de determinar si la persona va a salir a cometer más delitos es un poco desacertado. La verdad, del derecho penal, como siempre, llegamos tarde, estamos no teniendo una prevención porque decimos dentro de más aumento punitivo prevenimos, y en realidad eso no funciona. Lo que toca mirar acá en realidad, y tal como lo está diciendo el profe Bernate, es, se cumplen los requisitos. Allá miramos, si mal no recuerdo, el procedimiento aplicable a este señor que fue muy famoso, conocido como el monstruo. Le decían, vamos con un código de 1980. Y allá, cuando nosotros miramos ese código, miramos un artículo, el artículo 12, y tiene los fines de la pena, que son los mismos fines de la pena al día de hoy. ¿Qué va a pasar? Que va a buscar una resocialización. La pena tiene un fin resocializador, y en este evento en particular, pues este señor está mostrando que se está resocializando. Ahora, garantizar que no va a cometer más delitos es totalmente imposible. Por eso lo dijo el profe Bernate. Vamos a mirar que esa libertad que se le va a dar es condicionada, va a estar muy vigilada. Pero vuelvo y insisto, la resocialización es intrínsecamente decantada en los fines de la pena. Bueno, escuché y leí realmente, doctor Bernate, algunos comentarios acerca de que inexplicablemente el IMPEC estaba solicitando la libertad. Quiero dejar esto claro, en el sentido de que el IMPEC no es que haga ese tipo de solicitudes, es cierto o no, digamos, es solo, es decir, si este señor ya cumplió la pena y el IMPEC lo sigue teniendo privado de la libertad, el IMPEC entonces entraría a resolver una situación jurídica y el Estado también tendría que venir a responder por tener una persona privada de la libertad después de que ya había cumplido la pena. Por supuesto, César, y usted y los demás medios de comunicación que acuden a personas como el profe Diego, como este servidor, pues tenemos una responsabilidad de informar bien a la ciudadanía, y más cuando se trata de asuntos muy sensibles. Aquí, aparentemente, el fin de semana algún colega hace unas manifestaciones en las que dice que esto es una responsabilidad del IMPEC, que se está extralimitando, que como así, y lo sé. Eso generó algún tipo de situación interna en el instituto, y es que cuando usted dice algo así, ellos puede, o sea, por cosas como estas en Colombia, agreden a un funcionario, agreden a un servidor o agreden a una institución como el IMPEC. No, señor, mire, aquí pasaba una cosa. Había personas en la cárcel que no tenían por qué estar allá, porque básicamente ya habían cumplido el tiempo, ya debían estar en libertad, los abogados los dejaron tirados, no habían hecho las cuentas, todo eso. Entonces expidieron dos leyes, que son la 1709 y la 1760, que pues ya que el IMPEC tiene al preso ahí, lo ve todos los días, tiene la oficina jurídica, pues hombre, ya que usted hace este seguimiento, pues usted haga las peticiones a los jueces
cuando ya hayan cumplido la pena o cumplan requisitos para la libertad. No es que le esté haciendo un favor, no es que actuando como su abogado, es que se trata de descongestionar las cárceles. Y entonces el IMPEC tiene una tablita, que es un Excel, que simplemente tiene unos números, condena 40 años, tiempo para libertad condicional, tales días, se cumple tal día, y llenan un formato y le dicen al juez, mire, este señor ya había cumplido los requisitos para la libertad condicional, pues usted decida, y es el juez el que decide. Eso es una obligación legal que tiene el IMPEC, está haciendo su trabajo, no está haciendo una excepción ni un favor con el señor Garavito, no es que esté de acuerdo con el señor Garavito, a nadie en el IMPEC le gustaría que le violen a sus hijos, pero es un irresponsable el que tiró al IMPEC a la hoguera al decir que el IMPEC le está haciendo un favor o que está extralimitándose en el caso de Garavito. No, señor, está cumpliendo con su trabajo, y es cuando una persona tiene que estar en libertad, pues el IMPEC, dado que ni el interno lo sabe hacer y muchas veces lo cuentan con un abogado, pues lo hace el IMPEC, y eso fue lo que hizo, y el que decide es un juez, no el presidente, ¿no? Ojo, no el presidente, no un juez que no es un empleado del presidente, además. Ok, mire, finalmente, doctor Gutiérrez, mire, el exdirector de la cárcel de Valledupar dijo que Luis Alfredo Garavito tendría una enfermedad grave y que él mismo estaría diciendo que no quiere salir, digamos que no es su deseo estar en libertad. Aún a pesar de que ese sea, supongamos, no es claro, ni hemos hablado con Garavito para que nos diga que efectivamente es su deseo quedarse en la cárcel, pero si fuera esa la situación, aún así el IMPEC estaría en la obligación de decirle, señor, usted ya tiene que salir cuando cumpla la pena, por supuesto. Claro, sin lugar a duda. De hecho, tiene que concederse la libertad cuando se cumple con los presupuestos. El no hacerlo, el juez de ejecución de penas puede estar inmerso en conductas porque tendría una privación ilegal de esa libertad. Entonces, en ese entendido, con todos los presos del país va a operar de la misma manera. Tenemos que trabajar igual. Cumplen los presupuestos, miran el checklist, miran que haya tenido una buena conducta al interior del penal y que los descuentos se hayan realizado en debida forma, que el tiempo haya transcurrido y se tiene que conceder. Por más que sea el deseo de Garavito, se tiene que conceder su libertad, que más o menos, haciendo un cálculo, viene siendo en un par de años, sin tener en cuenta los descuentos punitivos por la resocialización, que viene siendo la educación o el trabajo al interior del penal. Entonces se tiene que dar esa libertad sí o sí. El retenerlo es ilegal. En otras palabras, mejor dicho, el problema para capturarlo, meterlo en la cárcel, y ahora el problema para sacarlo, pues, si es que él no quiere salir, porque pues tendrá de todas maneras la ley que operar. Pero en una sola palabra, doctor Bernardi, ¿es legal o no que ya se esté pensando en la libertad de Garavito? Ese asesino, ese miserable ser humano tiene los mismos derechos que todos, y en ese sentido es absolutamente legal que recupere su libertad, por supuesto sujeto a unas condiciones, porque no es una libertad definitiva, tendrá que cumplir con unas condiciones. ¿Y qué podemos hacer, César? Yo no puedo encarcelar a una persona porque es que puede violar, porque es que puede robar, porque es que puede matar. Desafortunadamente tenemos que reaccionar frente a un hecho cometido. Aquí no podemos empezar a encarcelar a la gente bajo sospechas, ni el presidente es el jefe de los jueces, ni mucho menos aquí las condenas son indefinidas. Esto, para nuestro bienestar y para nuestra satisfacción, es un Estado de Derecho y no una dictadura. El señor tiene todo el derecho y que le apliquen la libertad, y ojalá que esta vez haya operado en la resocialización y no vaya a poner en peligro a la comunidad. ¿Legal o no, doctor Gutiérrez, que quede en libertad o que se pida la libertad de Garavito? Totalmente legal. Ilegal sería no concederse. Perfecto, pues ahí está la opinión de los expertos en la materia. No estamos nosotros hablando ni aquí en Semana diciendo si es legal o no que quede en libertad o que pida la libertad Luis Alfredo Garavito. Lo dicen los que saben, por eso acudimos a ellos. Doctor Bernate, muchas gracias. Doctor Gutiérrez, igualmente muchas gracias. A ustedes, feliz día, feliz mes, y que sea, por supuesto, una ocasión más para reivindicar lo importante que es vivir en una democracia. Muchísimas gracias, César. Muchas gracias, profe Bernate, que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación. Siempre estaré presto a su llamado. Y a todas las personas que se conectaron también con nosotros en Semana, pues les damos las gracias. Por supuesto, estamos aquí con los temas de interés nacional, de lo que está ocurriendo, lo que genera polémica. Mire, esto de la libertad de Luis Alfredo Garavito. Ahora resulta que él no quiere salir. Estábamos diciendo, un problema para capturarlo, ahora un problema para sacarlo de la cárcel. Lo cierto es que en algún momento, y lo han dicho los expertos, en algún momento el país va a tener que ser testigo de la libertad de Luis Alfredo Garavito si nos consideramos un país democrático, un país que respeta las leyes. No podemos pedir cadenas perpetuas para unas personas cuando no existe eso dentro de la ley, y desafortunadamente o afortunadamente para Garavito, pues su tiempo se ha cumplido, ese tiempo de pagarle a la sociedad lo que hizo, pues se cumplió.
Por ahora, nos vamos despidiendo. Esto es Semana Noticias. Recuerde muy bien, el primer canal digital de Colombia.